ministerio de las mujeres también. Porque la mujer también puede predicar la palabra. Fueron las primeras que llevaron el anuncio a los apóstoles que estaban encerrados. Voy a dejar a mi hermana Clara que venga por acá, ella nos trae la palabra. Oh, ya está aquí. Amén. Mi hermana y ella estuvieron en un entrenamiento misionero en la Florida, no estuvieron en la playa, estuvieron en un campo donde las picaron los zancudos, donde tuvieron que trabajar, donde el sol les pegaba duro, donde no había aire acondicionado. Y como a los 3 días, Jessica, ore por mi pastor porque esto está duro. Pero eso es solo un entrenamiento. Y ahora mi hermana nos trae la palabra. Y voy a dejar de hablar porque nosotros los pastores hablamos bastante. Y yo vi la bendición que hubo el domingo. Dios usó a mi hermano Rafael Sotomayor, que Dios bendiga ese ministerio. Y cualquiera que dude de ese ministerio, pídale perdón a Dios. Porque ese ministerio es de Dios y ese hombre es un hombre de Dios. Que ama a Dios y predica la palabra y se da por el pueblo a ministrarle. Porque yo pude ver la administración que fueron bendecidos, hermano. Y gracias por bendecirlo a él. Gracias por bendecirlo. Porque él está en necesidad. Mi hermana Clara con nosotros, ella sigue. Estamos en victoria, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios primeramente, hermanos, porque hasta aquí Él nos ha dado la fuerza, hasta aquí Él ha puesto voluntad en mí. Sabemos que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, somos seres humanos, fallamos, ¿verdad? Pero cuando tenemos de nuestro lado al Señor y vienen momentos un poco de debilidad, sabemos que Él está a nuestro lado. Y es a Él a quien tenemos que correr, ¿verdad? Le agradezco al Señor porque Él ha tenido a bien a tenerme en la escuela misionera, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad, hermanos? Para aprender cosas que a veces nosotros no ignoramos, no sabemos. Yo le agradezco mucho al Señor de esa manera porque me ha dado el tiempo, me ha proveído los medios, ¿verdad? A veces ponemos la excusa del trabajo, que no podemos, por otras cosas. Y para la gloria de Dios puedo decir que el Señor se ha encargado de poner todas las cosas en su lugar. Yo no he tenido complicaciones con nada, con mi jefe. Él es un hombre que ha entendido, ¿verdad? Pero sí, cuando Él necesita algo de mí, me dice, yo te necesito, yo tengo que ir. Amén. Pero gracias al Señor hasta aquí, Él ha sido un hombre que me ha dado el apoyo de faltar, de salir, pedir permiso. Y gracias al Señor, hermanos, y es verdad lo que dice el pastor, ¿verdad? Aquí quien sube es porque va a hablar lo que ha vivido y está dispuesto a vivir lo que va a hablar. Amén. Entonces yo les invito, mis hermanos, que vayamos rápidamente a la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, gloria a Jesús, aleluya. En el libro de San Mateo, el capítulo 4, desde el versículo 12 al 25. Gloria a Jesús, aleluya. Te alabamos, Dios, aleluya. Cuando todos los tengamos, hermanos, le respondemos con un fuerte amén. Amén. San Mateo 4, versículo 12 del capítulo 20 al 25, 12 al 25. Amén, gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y a los sentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios eterno, yo me pongo en tus manos, Dios Todopoderoso, mi Dios. Reconozco, Padre, que yo necesito de ti. Reconozco, Padre, que dependo de ti. Reconozco, Padre, Señor amado, que necesito de tu presencia, Dios. Padre, en esta hora ponemos en tus manos, Dios eterno, esta enseñanza, Señor. Sabemos que tu palabra ya es bendita, oh Dios, pero te ruego, Padre, que sea haciendo efecto, Padre, en el corazón, de la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Padre, te lo ruego todo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Siéntense, hermanos. Misiones, hermanos, ¿verdad? Quizás a algunos no les gusta, amén, porque sabemos que misiones es pedir, pero hoy no les voy a pedir yo dinero, hermano. Se los pide el Señor, no yo, amén, ¿verdad? Yo escuchaba el comentario que hizo nuestra hermana Varinia, ¿verdad? Que ellos fueron a Guatemala, vieron la necesidad, y es así, hermanos, cuando nosotros que estamos aquí, Señor, aquí en este lugar, en este país, ¿verdad? No vemos tanta necesidad porque Dios nos ha bendecido grandemente, ¿verdad? Nos bendice con una casa, nos bendice con un trabajo, nos bendice con salud, nos bendice de muchas maneras, nos bendice teniendo nuestros familiares, ¿verdad? Algunos que venimos de nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, yo me casé a los 18 años, me vine con mi esposo para acá, gracias al Señor nos trajo, nos permitió, no entendíamos sus planes en ese momento, ¿verdad? Nos bendició con mis dos hijos, ¿verdad? Les dio la oportunidad a ellos de haber nacido acá. Un poco y mi hija no nace, ¿verdad? Pero por misericordia de Él, ahí está. Entonces, y hay personas, hermanos, que vienen de nuestros países, pero sus familias quedaron atrás. Y yo puedo entender, ¿verdad? A veces que no puedo decir no entiendo porque no lo vivo, ¿verdad? Pero solo ellos saben lo que es tener la familia lejos. Amén. Y mi hermana me impactaba con lo que dice la hermana Marinia, ¿verdad? Que vio tanta necesidad que hay en Guatemala. Hermanos, donde quiera hay necesidad. Donde quiera hay necesidad. Hay pobreza espiritual. Y nosotros, hermanos, estamos bendecidos. Estamos bien bendecidos, hermanos. Tenemos trabajo, carros, buenos carros, ¿verdad? Y el que no quiere trabajar, porque no quiere. Pero trabajo hay, hermanos. Es un lugar donde ha sido de bendición, ¿verdad? Dios nos ha bendecido para bendecir a los que quedan allá, ¿verdad? Entonces, pues sí, hermanos, yo les animo, ¿verdad? Esas misiones, ¿verdad? Ver la necesidad y trabajar en ello para ayudar a los que están allá, ¿verdad? De manera material o espiritual. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a la enseñanza de hoy, a la prédica, hermanos. Yo como título le he puesto a esta prédica, Buscando Obreros. Amén. Yo no sé si ya está. Yo le decía a Jennifer, me gustó el logo que agarró porque es un joven que está ahí. Y esta iglesia es una iglesia joven. Amén. La mayoría hay muchos jóvenes, hermanos. Amén. Y nosotros estamos jóvenes, ¿verdad? No estamos avanzados, ¿verdad? Estamos jóvenes, ¿verdad? 40 años, 45, 50, estamos jóvenes. Amén. Abraham, ¿cuántos años tenía cuando el Señor le llamó? Tenía 75. Y dijo, aquí estoy. Moisés, ¿cuántos años tenía cuando lo llamó el Señor? 80, su hermano tenía 83, ¿verdad? Y dijeron, heme aquí, aunque Moisés con sus pretextos, pero
Entonces nosotros estamos jóvenes, hermanos, una iglesia joven, y yo espero que el Señor obre en esta tarde en el corazón de los jóvenes. Amén. Amén, gloria a Jesús. La enseñanza dice que buscando obreros, hermanos, ¿verdad? Se dice que Mateo, el que escribió esta carta, el evangelio, perdón, se dice que Mateo residía en Galilea. Amén. Y desde allí, ahí él comienza el relato del ministerio público de nuestro Señor Jesús, porque él vivía allí. Nuestro Señor Jesús vino a Galilea, ¿verdad? Se dice que cuando escuchó que el apóstol Juan Bautista, ¿verdad? Estaba en la cárcel, ¿verdad? Por predicar el evangelio, también preparar el camino del Señor. Él escucha que Juan está en la cárcel y regresa a Galilea, ¿verdad? Y rápidamente él empieza a formar, a ver cómo va a trabajar, de modo que tenía que suplir, ¿verdad? El lugar que Juan estaba a punto de dejar. Empezar a trabajar en la base que Juan el Bautista había formado. ¿Amén? En eso él se enfocó, y entonces él viene a Galilea. Amén. Dice que al comenzar a trabajar, ¿verdad? A predicar, a seguir lo que el apóstol que Juan había dejado, él empieza a ver empezó a buscar los que iban a acompañarlo en su ministerio. ¿Amén? En el versículo 12 dice 13 dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Era una ciudad de pesca, donde la gente, su empleo era pescar. ¿Amén? Y ahí es ahí donde nos habla que empieza a llamar a sus discípulos. Primero encontró 2, ¿verdad? Después otros 2. Y así fue él en ese lugar, ¿verdad? Buscando a los que ya tenía vistos, ¿eh? Los que lo iban a acompañar en el transcurso de su ministerio, los que iban a trabajar con él. Amén. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos un nuevo año, hay nuevas directivas, se empiezan a elegir las directivas de diferentes departamentos, ¿verdad? Y empieza la directiva de misiones a buscar quiénes van a trabajar con ellos, ¿verdad? A proponerlos. El líder siempre que ya va a terminar el año, ¿verdad? Va a entregar, o si quiere seguir, puede seguir, ¿verdad? Depende cómo él se sienta también. Entonces, pero él ya empieza a ver quiénes son los que van a buscar, va a proponerles que trabajen con él, ¿verdad? Así fue nuestro Señor Jesucristo cuando él empezó su ministerio. Él empezó a buscar a la gente que lo iba a acompañar. Amén. El lugar, dice que el lugar, en el versículo 13 nos lo dice, que era un lugar marítimo. Él había dejado Nazaret, ¿por qué? Porque Nazaret, él ya no era bien visto. Amén. Lo podemos ver en Lucas 4:29. Él de ahí fue sacado, fue puesto que lo querían tirar para abajo, ¿verdad? Un despeñadero, me parece, algo así. Lo sacaron, ¿por qué? Porque él se atrevió a decir que él era el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Amén, gloria a Jesús. Entonces vemos cómo el Señor Jesús desde ahí empieza ya su ministerio, empieza a buscar las personas que van a trabajar con él, el propósito. Desde el versículo 17, ¿verdad? Si se fijan, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Juan el Bautista predicaba de arrepentimiento, eso mismo él venía a predicar. Amén. Entonces ese era su propósito también. El mismo mensaje que Juan predicó, Cristo le hacía un gran honor a su ministerio del Bautista. ¿Por qué? Porque predicaban de lo mismo, del arrepentimiento. Y así el Señor le confirmaba la palabra que el mensajero aquel decía. Amén. Cuando Cristo comenzó a predicar, dice, comenzó a reunir, a llamar a cada uno de los discípulos para que fueran oyentes primeramente y después predicadores. ¿Amén? Y así nos llama también a nosotros, hermanos. Primero nos llama a oír, después el Señor nos empieza a preparar. Cuando el Señor, cuando fue un culto de misiones, hermanos, yo sinceramente me pongo como ejemplo y lo digo, a mí no me interesaban los cultos de misiones. Cuando era culto de misiones, yo no sé si se recuerdan que allá en la otra iglesia nos daban un sobre que teníamos que depositar $1. Y daban $1. Pero yo pensaba que con dar mi $1, yo ya había cumplido, ya, eso era todo.
Acá se vino y ya ahora son $10. A lo mejor será, para algunos será mucho, hermanos, pero en sí, si nos ponemos a ver, no es mucho. Son $10. Igual yo lo daba. Pero no le tenía tanta importancia lo que era esto de misiones. Pero ya desde el Señor empezó a trabajar desde una vez que vino la hermana Francisca. Yo no sé si se recuerdan que hubo una vigilia. Vino la hermana Francisca y nos trajo un mensaje. Una prédica del hermano Josué Irión. Yo me acuerdo que ahí estaba sentada. Y cuando ese hermano empezó a predicar, hermano, yo no sé qué me pasaba, que estaba llorando ahí sentada. Pasó por mi mente y dije, yo tengo que hacer algo. Pero hasta ahí quedó. Porque a veces las intenciones de nosotros son intenciones, pero ahí quedan. No actuamos. Tenemos intenciones, pero no actuamos. Después vino un culto de misiones, hermanos. Allá en la Nueva Jerusalén. Ya mi esposo, gracias al Señor, estaba trabajando en la directiva. Miren que el Señor hace todo, hermanos. Él tiene todito controlado, paso por paso. Mi esposo quedó en la directiva de misiones. Era el culto de misiones del distrito número 1. Y yo le había dicho a mi esposo, desde la semana, le dije, ¿vas a ir al culto? Él me preguntó a mí. Yo le dije, no creo, le dije, porque si salgo tarde no creo ir. Fue viernes y mira, hermano, salí temprano a las 3 de la tarde. Llegué a la casa, me senté y todavía él llegó y me dijo, dice, ¿vas a ir al culto conmigo de misiones? Y yo le dije, no, ve tú, estoy cansada. Le dije, voy a descansar. Y todavía me senté en la silla y me recargué para atrás y hasta estiré los pies y le dije, no, le dije, ve tú. Y ese hombre andaba apurado, hermanos, con sus bolsas de banderas, andaba tareando él, corriendo para aquí y para allá. Y cuando yo lo miré, como que algo me puso, que lo mirara fijamente, qué es lo que estaba haciendo. Y algo me decía, es posible que tú lo vas a dejar ir solo, después de que tú clamabas que él viniera y que él me sirviera. Ahora tú dices que estás cansada. Y mira, hermano, es como que algo me sacudió. Yo le dije, espérame, le digo, me voy a bañar y me voy contigo. Me bañé y nos fuimos, hermanos. A veces es triste, hermanos, cuando decimos que amamos al Señor y lo amamos solo de labios. Yo lo digo porque a veces en ciertas congregaciones, ¿verdad? Dicen que tienen muchos miembros, tienen 500, tienen 800, quizás hasta 1000. Hacen 2 cultos en el domingo porque no cabe la gente. Pero mi sorpresa fue cuando llegué ese día al culto. Yo me esperaba ver esa iglesia llena, repleta. Eran unos cuantos, hermanos. Para un distrito eran unos cuantos. Y para ser la congregación anfitriona, unos cuantos. Y yo me quedé viendo alrededor y dije, ¿dónde están los de misiones? Pero yo no sabía que el Señor decía, aquí están a los que les interesa. Empezó la oración, hermanos, pero para eso yo sentía como un desánimo en mi vida. En esos días sentí como un desánimo, que todo nos pasa a veces, hermanos. Tenemos un momento en que nos desanimamos, ¿verdad? Yo llegué y me puse a orar. Y después empezaron las alabanzas. Me recuerdo que estuvo el grupo de acá de nuestra congregación allá administrando la alabanza. Y yo sentí una desesperación, hermanos, porque los hermanos terminaran de cantar. Yo quería que la prédica empezara. Yo no sabía ni por qué, pero yo quería que ya la prédica empezara. Y los hermanos terminaron y empezaron los especiales y ahí vino la prédica. Pero en mí había una desesperación ya, había como algo que no me dejaba en paz, me movía. Y empieza la prédica y empieza el hermano a predicar. ¿Cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que cada palabra que salía de la boca de ese hombre era como que me estaba confrontando el Señor a mí. Y yo le ponía al Señor mis pretextos, yo le ponía mis excusas y el Señor me respondía. Aleluya. Una de las excusas que yo le puse al Señor, yo no estoy preparada si yo no sé nada. Y el Señor me decía, yo no busco preparados, yo busco para preparar. Amén. De ahí el Señor me agarró, hermano, me quebrantó y todo me traía recuerdos de antes, me traía de cuando mi papá vivía, mi papá iba a predicar a un lugar lejos, me traía imágenes a mi mente desde cuando yo era niña, de cuando mi papá agarraba su burro y me subía
íbamos en la oscuridad. A veces me recuerdo que una vez había una tormenta y mi papá iba jalando el burro y a mí me había puesto arriba y me había puesto un nylon encima para que no me tapara, no me mojara. Esas imágenes a mí se me habían borrado, hermanos, pero en este momento vinieron a mi cabeza. Todo me vino desde mi niñez. Cómo mi papá adoraba al Señor, cómo mi papá servía. Mi papá con un hombre de estudio de tercer año de primaria. Y ese hombre cómo entendía la Biblia. Y ese hombre cómo predicaba. Todo eso el Señor me traía a mi cabeza y me decía, es que yo no busco que tú estés preparada, es que yo te voy a preparar a ti. Y yo le ponía pretextos al Señor. Y yo le decía al Señor, cuando habló del hermano de salir fuera a otros países, yo le dije, Señor, yo no voy a poder. Yo no tengo papeles. ¿Cómo yo voy a ir si tú quieres que yo vaya? Y el hermano me decía, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y ahí fue donde yo dije, Señor, aquí estoy. Cuando ese hermano hizo el llamado, dijo, yo voy a hacer 5 papeles y 5 cartas y 5 personas van a salir de este lugar. Yo no sé quiénes son, dice, pero yo los quiero aquí. Cuando empecemos a orar, ustedes van a pasar. Hermano, yo sentí esa desesperación ya de que el hermano dijera, pasen. Cuando él dijo, pasé. Cuando yo llegué a ese lugar y empezaron a orar, como que algo reaccionó en mí y dije, Señor, Dios, ¿pero qué hice yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no debí estar aquí. Y el Señor, alguien llegó y me puso su mano en mí y me dijo, el Señor se va a encargar de ti. Amén. De ahí, hermanos, miren, el Señor obró en mi vida, ha seguido obrando, ha obrado en mi familia. Todas las cosas del Señor las ha ido acomodando como deben de ser. Aleluya. El Señor busca corazones dispuestos, hermanos. Amén. El Señor busca que tengamos una voluntad. La palabra es muy cierta donde dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos estamos aquí, hermanos, pero el Señor anda buscando corazones sinceros. Así como Jesús en su ministerio empezó a llamar a los discípulos. La Biblia dice que no todos eran hombres preparados. Unos eran pescadores. Los únicos que yo leí que eran preparados era Judas Iscariote porque manejaba el dinero. ¿Verdad? Había otro hermano, Natanael, que su nombre es Bartolomé. ¿Verdad? Y hermano, y cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó. Unos eran casados, otros eran solteros. Y sin embargo no les importó lo que tenían. Ellos dejaron todo, dice la palabra, y le siguieron. Pero miren lo lindo de ahí, que el Señor tenía a 2 personas que se encargaban de ellos. Uno era Felipe, que se encargaba, parece que se encargaba de las necesidades de ellos, de los discípulos, que no les faltara nada. El otro era Natanael, que se encargaba de las necesidades de la familia de ellos. Si alguien del familiar de los discípulos estaba enfermo o necesitaban algo, él ahí estaba para correr e ir y ayudar. ¿Usted cree que el Señor, a usted si le hace el llamado hoy, usted el Señor no lo va a respaldar? Lo va a respaldar, hermanos. Yo lo he visto en mí, gracias al Señor. Mire, hermano, he pasado por las manos de los doctores como no se imagina. Yo le dije esta vez a mi esposo, creo que esta es la última vez que yo voy al hospital, ya no más voy a ir. ¿Qué quieren los doctores de mí si no tengo nada? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren estarme examinando? Pero después yo entendí que el Señor quiere estarte cuidando. El Señor quiere tenerte bien. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. Nosotros le ponemos tantos pretextos al Señor. En ese culto de misiones, y no nada más de ese culto, han pasado varios cultos en que hemos ido. Son poquitos, hermanos. El retiro de misiones, hermanos, del local, 7 hermanos en el retiro. Los cultos en las mañanas, poquitos, hermanos. Es algo que nos tenemos que poner a pensar, hermanos. El Señor está buscando corazones sinceros. Así como usted y yo nos paramos aquí, cantamos, levantamos las manos, adoramos, lloramos. Así tenemos que llorar por Él, sinceramente. Tenemos que decir, sí, Señor, aquí estoy. Los discípulos entregaron todo, le siguieron al Señor, dejaron todo, hermanos. Dejaron familia.
familia, dejaron trabajo, todo. El Señor lideró con 12 hombres con diferentes temperamentos de personalidad. Él lideró con ellos. Pero lo que me sorprende y me gusta es que todos ellos tenían algo en común, menos uno. Todos ellos, hermanos, después de que Judas Iscariote entregó al Señor, eligieron a otro, que fue Matías. Pero todos, hermanos, todos tuvieron algo en común, en que amaron al Señor y estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio que Él les enseñó. ¿Nosotros estaremos dispuestos a dar hasta nuestra vida, hermanos? Si a veces no queremos dar nuestro tiempo. Aleluya. Si a veces no queremos ni aportar un granito para el Señor. Tenemos ministerios y no queremos aportar. Ellos dieron todo, hermanos. Se entregaron por nuestro Señor, dejaron todo. Pagaron con su vida. A uno los degollaron, a uno los crucificaron, a uno los aserraron. Hermanos, ¿y nosotros? Yo me pregunto, yo le digo, Señor, ¿estaré dispuesta de verdad a dar mi vida por ti? ¿Estaré dispuesta sinceramente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y hoy, hermanos, hoy yo quisiera que los jóvenes se comprometieran con el Señor. Hace 8 días fue una palabra bien poderosa. Fue directo a los jóvenes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Fue para los jóvenes. Es que en los jóvenes están, hermanos, en los jóvenes de la juventud están los misioneros. Aleluya. A lo mejor nosotros por nuestra edad, ¿verdad? Vamos a poner esa excusa. No podemos. Pero ellos tienen toda la juventud del mundo. ¿Qué les estorba a los jóvenes? No tienen nada, obligaciones, pagan renta, pagan un apartamento, pagan una casa, pagan comida. Todo papá y mamá se los da. Los jóvenes, hermanos, los jóvenes. Nosotros como padres tenemos que motivar a los jóvenes. Yo motivo a mis hijos. Yo le digo, hijos, ustedes tienen que seguir. Ustedes tienen que involucrarse. Aleluya. Hoy nuestro pastor le dice a Jonathan, tienes que ir al instituto, Jonathan. Y todos los jóvenes tienen que ir al instituto, hermano. Amén. Todos los jóvenes tienen que estar preparados para las misiones, hermanos. Los jóvenes tienen una fuerza como no se imaginan. Mira, Abraham ya qué edad tenía y sin embargo Abraham obedeció. Moisés con sus pretextos, pero obedeció. Hermanos, nosotros tenemos que trabajar duro. Nosotros tenemos que hacer conciencia, hermanos, de lo que estamos haciendo. Estos hombres eran ocupados. Eran ocupados, hermanos, y sin embargo dijeron, aquí estamos. Nosotros somos gente ocupada. Todos trabajamos, hermanos. ¿Quién es esa persona que tiene todo el tiempo del mundo para estar relax? Nadie. Todos trabajamos. Pero el Señor anda buscando algo en nosotros, hermanos. Que tengamos un corazón dispuesto, un corazón que escuchemos, hermanos, y que atesoremos la palabra. No que nos entre aquí, de este lado. Los discípulos atendieron a la voz del Señor. Hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Aquí nos lo dice el Señor, donde en el capítulo 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre se le siguieron, y recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, dice, por toda Siria, y le trajeron, dice, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué les hizo él? Los sanó. Para esto nosotros hemos sido llamados, hermanos. Para eso el Señor nos llamó. Allá afuera hay mucha necesidad también. Allá
Allá afuera hay necesidad espiritual. Material yo no podría decir que hay mucha, hermanos. Pero espiritual hay. Y para eso el Señor nos llamó a nosotros. Para ir a ellos, darles la palabra del Señor, llevarles la sanidad a través de la palabra del Señor, decirles lo que el Señor hizo en el pasado y puede hacerlo todavía. Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Lo que dice en Ezequiel capítulo 3, por ahí en el capítulo 3 dice que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a la persona que esté a nuestro lado, nuestro vecino, con el que convivimos, porque si no, el Señor nos va a demandar la sangre de ellos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado, hermano. Los discípulos obedecieron, los discípulos acompañaron al Señor a donde Él andaba, donde Él estaba, le traían los enfermos, tanta necesidad que había. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, hermanos. En misiones, ¿verdad? En la escuela misionera nos enseñan, ahí nos han hecho concientizar a profundo, hermanos, lo que es la misión, la necesidad que hay. Hoy que fuimos a la Florida, hermanos, a ese lugar de donde nos llevaron, donde fuimos con los hermanos, sinceramente, hermanos, yo me esperaba otra cosa, como dijo la hermana Jessica en la mañana, yo me esperaba otra cosa. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando fuimos llegando? De verdad, hermanos, que ahí el Señor me hizo ver tantas cosas en lo que yo creía estar bien, creía estar haciendo bien, pero estaba haciendo mal. El Señor ahí me habló en todas las actividades que nos ponían. Miren lo más lindo que pasó ahí, hermanos. El director de ese lugar es un americano, ¿verdad? Y él puro inglés habla, ahí no habla en español. Yo no soy muy buena en el inglés. Una que otra palabra yo lo entendía, pero ¿saben qué es lo que pasaba, hermanos? Que el Señor me hablaba y me explicaba a través de las actividades que ellos nos ponían. Y cada cosa que ellos nos ponían a hacer, hermanos, era algo que me llegaba hasta lo más profundo de mi corazón. Con decirles, hermanos, que yo nunca había sido una mujer que yo le fuera a ayudar a mi esposo en el jardín. Cuando él me decía, vamos allá atrás a cortar la hierba, a quitar la hierba de las plantas, no, vete tú, eso no es lo mío. A mí pídeme de comer, otra cosa, pero eso no, eso yo no lo hago. Miren, hermanos, cuando él llegaba del trabajo todo sucio, yo le decía, cámbiate allá afuera, ¿por qué no te sacas tus zapatos allá afuera? Hermanos, ahí el Señor me habló de una manera sucia, revolcada en la tierra, comiendo sudor. Me hizo sacar hierba de la tierra que yo nunca había hecho ahí. Hermanos, fue algo tremendo. En la comodidad, en un cuartito tan chiquito donde no sé cuántas camas había, todas nos metieron ahí, nos parábamos y chocábamos casi una con otra. Y yo reaccionaba, digo, wow, en nuestra casa tenemos un cuarto ancho, una casa, y no cabemos. Y aquí, mire, el Señor nos acomodó, nos enseñó a que nos teníamos que soportar las unas con otras. Gloria a Dios. Hermanos, fue una experiencia tremenda. En la comida, cómo nos racionaron tan poquito. Era tan poquito, hermano, como 6, 7 huevitos, como para 11, 12 personas. Y de a poquito, hermano, así como 3, 4 pedacitos de huevito. Y una tortilla, no, 0 tortilla, frijoles un poquito, arroz un poquito, no probamos soda, café, poquito, nada. Lo más duro cuando nos dividieron en 3 grupos, países del tercer mundo, países de más o menos medio, los ricos. Mira, hermanos, ¿dónde me puso el Señor? En el tercer mundo. A comer, hermanos, en una olla, solo arroz, comer con todos los hermanos ahí con la misma cuchara, beber agua en un bote, con arena tenía abajo y con un cucharón, todos teníamos que beber. Y el director estaba ahí solo mirándonos, beban, coman, nos decía. El otro grupo tenían comida más o menos. El otro grupo eran ricos, tenían pollo, tenían todo. Y él nos decía, así como ustedes están, hay gente allá. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que no tiene que
comer, hay gente que no tiene que vestir. Ustedes tienen que comer eso. Nos los tuvimos que comer ya cuando nos dieron comida más mejor, ya no comimos porque ya habíamos comido arroz y agua. Miren, hermanos, fueron tantas experiencias de las cuales el Señor a mí me habló ahí, me hizo llorar. Prácticamente me tiró hasta abajo. Pero al final yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque has tratado así conmigo. A lo mejor esto era lo que yo necesitaba. Aleluya. Hoy yo le digo a mi esposo, vamos a ir, hoy te voy a ayudar. No, dice que si yo voy con él a arrancar la hierba. Hoy estoy ahí con todo. Ahora hasta los quiero limitar que ya no coman, aunque sea poquito. Pero el Señor es así, hermano. El Señor cuando quiera algo con usted lo va a lograr. Pero quiere que usted su corazón lo tenga abierto. Jóvenes, tienen un futuro por delante, no lo desperdicien. No lo desperdicien. Escuchaba un hermano que dice que cuando una persona gana, un niño dice gana una vida completa. Cuando una persona gana, un adulto, media vida solamente, porque ya tenemos jóvenes, hermanos, no los dejemos. Motivémoslos, hermanos, ellos van a hacer la diferencia. A lo mejor nosotros no podemos ir, físicamente a lo mejor no podemos ir, pero hay otros que van a ir. Una de las lecciones que me dio el Señor a mí también fue que teníamos que subir un muro, una pared lisa. No tenían ni dónde agarrarse, solamente nada. Tenía como 14 pies, 15 pies. Teníamos que subir todos arriba. El director nos dijo, ¿cómo le van a hacer? Yo no sé, pero ustedes tienen que llegar allá arriba. Nos hizo subir, hermanos, nosotros nos las ingeniábamos cómo iba a subir uno tras otra. Hicimos una pirámide. Al final primero subieron 3. Dos hermanas de otra iglesia, hermana Jessica subió hasta arriba. La subimos todos. Después otra, y no pudo. Otra, no pudo. Y yo le dije, yo voy. Ahora me toca a mí, le dije. Y no pude subir, hermano. No pude, me quedé colgada. Nos bajamos porque el calor era sofocante. Nos hicieron hacer eso mero como a las 2 de la tarde, con una temperatura bien fuerte, descalzas y esa arena caliente. Ahí, hermanos, yo lloré porque yo me sentí triste. Yo le expresaba mi sentimiento al director y a los hermanos, que yo me sentía triste porque no había yo podido subir arriba. Y yo le dije, tengo miedo, le dije, siento temor en mí de no poder lograr a lo que el Señor me ha llamado. Yo no quiero defraudar al Señor. Y el hermano me decía, mira, yo te he estado observando